Sacá la mano de ahí, escuché que le decía un padre a su hija de 3 años. Una paciente me compartió que cuando era joven, adolescente, la encontraron masturbándose y a partir de entonces siempre la obligaron a tener la puerta de la pieza abierta. No. En este episodio vamos a hablar de placer femenino, del deseo de la mujer y lo que nos pasa a los hombres cuando nos encontramos con otra persona deseante y el mando empieza a ser compartido. Quédate a escuchar este episodio que compartí con 2 colegas de la sexología. Te prometo que te va a encantar. HDP. Hora de pensar. Bueno, la verdad es que hoy estoy muy contento porque se me cumplió una fantasía, una que todos los hombres tenemos, que es hacer un trío. Estoy con 2 colegas, 2 personas que admiro un montón, que, bueno, tienen que ver con el palo de la sexología, que tienen que ver con distintas actividades relacionadas con la sexualidad y que me encanta escucharlas, me encanta compartir con ellas. Con una de ellas he hecho algún taller para hombres, para tratar de que los hombres se acerquen un poquito más y se amiguen con los sex toys. Con la otra, la verdad es que fue una compañera mía y hemos compartido nuestra formación en sexología con el Dr. Kuznetsov. Y de verdad me alegra mucho poder tener este espacio para poder hablar del placer femenino. Un tema que la verdad es que se habla un montón, pero que hoy por lo menos a mí me gustaría aprovechar a estas 2 popes para poder preguntarles un poco sobre cómo se vive el deseo desde el lado de ellas, tratando de hablar como personas también un ratito, y por otro lado, ¿no?, como profesionales que son en este tema. Así que con ustedes, Francesca Agnecci y Mariana Kers, les pido que brevemente cuenten para la gente que no las conoce quiénes son y qué hacen. ¿Empiezo yo? Dale. Esa intro del trío y la fantasía fue genial. Mi nombre es Mariana Kers, soy licenciada en psicología, soy sexóloga clínica, me especializo específicamente en parejas y dentro de toda la formación que he hecho, actualmente estoy cursando neuropsicología, que es un máster, una maestría, y un posgrado, un fellow en neuropsiquiatría también, así que me estoy enfocando más en las neurociencias en este momento, pero no dejo de tener consultorio, comunicar en redes sociales y medios de comunicación. Qué hermoso, Marian, lo de la neurociencia. Me encanta que vayas por ahí. Sí, claro. Hermoso. Es el camino, yo creo que es el camino. Es el camino más lindo y más asertivo también para ayudar a las personas. Y también sos, bueno, aunque no sé hoy si está bien visto o no, una influencer en todas las cuestiones de sexualidad, ¿no? O sea, sos alguien título raro que digamos en el buen sentido usa las redes para que puedan las personas vencer sus prejuicios, para que puedan aprender sobre sexualidad, que es tan necesario. Eso también lo agrego, Marian, porque es algo que para mí es muy lindo lo que haces. Muchas gracias. En realidad, yo el mote de influencer lo rechazo un poco, pero sí, si es una influencia positiva, es bienvenido. Adelante. Bueno, voy entonces a presentarme. Yo soy Francesca Agnecchi, soy magíster en comunicación, diplomada en sexualidad humana, soy directora de Erotic Pink y ahora ya hace un tiempo soy facilitadora de sexualidad tántrica.
Así que voy por ese camino. Así como Marian va por la neurociencia, yo voy por el camino de la sexualidad tántrica. Y bueno, y también sí siento que soy influencer positiva de la sexualidad. Yo estoy que me animo y no me animo. Fran sabe, con el tema del tantra estoy que me acerco, que no me acerco, me retienta toda esa parte y siempre digo con mi pareja vamos y después, bueno, justo por horarios y un montón de cosas, el cosmos se alinea para que no vayamos, pero ya vamos a ir. Espero en abril para el taller de introducción, así, es Justo así, es un camino. Justo me voy de viaje un mes en abril, viste que siempre... Bueno, Poné voluntad, viejo. O sea, deseo es una construcción. Si vos ya empezamos así. HDP, hora de pensar. Bueno, y hablando de todo esto, después de las presentaciones, justamente quiero que podamos hablar un poco de qué nos pasa a los hombres con el deseo de la mujer primero. Yo vengo de una familia donde somos 5 hermanos, no tuvimos ninguna hermana. Y realmente mi descubrir del deseo y del placer femenino ocurrió muy tarde en realidad. Y hasta me animaría a confesar una cuestión, ya que estamos, que muchas cosas las terminé de entender no habiendo estudiado psicología, sino después cuando estudié sexología, que había un montón de cuestiones que, siendo profesional, licenciado, no sabía y que incluso... algunas de las otras, ¿no? Conversando con amigas me explicaban y yo decía, claro, ¿no? O sea, durante mi evolución, mi madurez, entender, por ejemplo, o creer que si las mujeres no tenían un orgasmo no disfrutaban. Y frustrarme un montón porque había seguramente alguna persona con la que estuve que no la había tenido y yo enojarme, ¿no? Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿qué ven del otro lado sobre los hombres y la mirada sobre la sexualidad femenina? Yo creo que hay un mandato y una exigencia tremenda. Y me parece que empezaría como a pensar en eso primero, ¿no? Obviamente en la falta de educación sexual, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Digo, buscaste toda una carrera universitaria, 5 o 6 años de licenciatura y nadie te explica nada respecto al placer, cuando hablas de una carrera que tiene mucho que ver con el deseo, que tiene mucho que ver con lo vincular, que tiene mucho que ver con la autoestima, pero nadie habla de placer durante 5 o 6 años de cursada. Hay tanta demanda de esto, ¿no? De la necesidad de volver a educarnos, de encontrar esas respuestas que no tenemos, que yo creo que lo que te pasa a vos es lo que le pasa al 98% de la población, y ahí yo no lo separaría en una cuestión tan binaria de porque soy hombre me pasa esto, porque la realidad es que a nosotras, las personas con vulva, nos pasa igual y sentimos cosas que también están como muy relacionadas con esto de, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que entonces no la pasé bien, entonces estoy fallada, entonces no puedo? Digo, ahí donde quizás la persona con pene se cree portador de este mandato y de tengo que funcionar de esta manera y le tengo que dar placer como una especie de obligación, también para las personas con vulva aparecen estos interrogantes. Digo, me parece que esto responde más a una cuestión cultural y de la falta de educación sexual y de educación emocional, y no está en una cuestión de género. Creo que tiene que ver más con cómo nos sentimos con eso, ¿no? Y cómo funcionamos alrededor del mandato. Sí, a ver, es verdad lo que decís, pero por lo menos de mi parte yo lo que siento es que los hombres estamos como puestos en un lugar de presión aún mayor en sentir y en lograr, como si fuéramos nosotros los instrumentos, ¿no? del placer femenino, y desde ahí un poco surge la pregunta, ¿no? Porque entiendo que esto es un conflicto que tiene que ver con la represión, que tiene que ver culturalmente con no amigarnos con nuestros cuerpos, y eso pasa en los dos géneros y también en gente que no se siente reconocida con ningún género. Pero en algún punto en el hombre hay una cuestión donde el que no siente, no le pasa, se siente poco macho, por ejemplo, ¿no? Entonces era por ahí la cuestión. Sí, como esto de complacer, ¿no? Como de tengo pene, tengo que ir a complacer. Totalmente. Yo lo que siento es que
que lo que vos decís es así un poco lo que se está trabajando desde esta revolución sexual en la que venimos trabajando todos y todas los que trabajamos en sexualidad, es que se cambia un poco esos mandatos, es en trabajar en que eso que vos decís existe y le pasa, y a muchos hombres les pasa, pero es como trabajar en salir de ahí. Por eso también lo que decía Mariana lo tomo del tema de los géneros, ¿no? De diferenciar, bueno, porque sos hombre, venís con toda esta carga que es real, esa carga que vos decís es real y tiene que ver con lo que decía Marian de la educación sexual y de la no educación sexual que tuvimos, y también de la educación sexual que hemos tenido con el porno, que nos llevan a tener un montón de mandatos que recaen. Muchos mandatos recaen sobre ustedes y muchos otros mandatos recaen sobre nosotras. Yes, my master. Entonces, un poco el tema es, ¿existe esto que decís? Sí, existe. Lo que tenemos que hacer es trabajar en cambiar esas formas estipuladas y esos guiones que tenemos en sexualidad para que todos y todas podamos disfrutar la sexualidad de una manera más libre, sin los guiones, sin los mandatos y sin todo esto que vos estás remarcando, que termina siendo que uno vaya directamente a un encuentro sexual, ya sea con tu pareja o con alguien que conociste la primera vez, y ya vas con una mochila re pesada de todo lo que tenés que cumplir, todo lo que te tiene que pasar, porque no solamente que pensás que nos tenés que dar placer a nosotras, sino que además también está el tema, bueno, si no tengo la erección, el encuentro no puede funcionar, si no llega al orgasmo no puede funcionar, el tema de si llego rápido y la eyaculación precoz, y un montón de cuestiones que hacen que al final, en vez de ser algo que podamos disfrutar, termina siendo como todo un trauma, ¿no? Por el que terminamos pasando muchas veces. HDP, hora de pensar. ¿Y por qué piensan que cuando una mujer se hace cargo de su sexualidad y se planta en lo que quiere, a los hombres nos da miedo? Yo creo que ver a la mujer empoderada es un lugar nuevo también, socialmente, ¿no? Es un lugar que no conocíamos. Nosotras tampoco lo conocíamos. Es un lugar que me parece que fuimos a través del feminismo, a través, quizás ahora más, después de la pandemia, con las redes sociales, se avanzó mucho más en esto. Tanto Francesca como yo trabajamos en sexualidad hace muchos años, y quizás esa es la verdadera revolución que estamos viendo, post pandemia o durante la pandemia y lo que vino después. Y eso es increíble también, ¿no? Porque también nos pone a nosotras, a las mujeres, en un lugar de mucho privilegio, y eso es una realidad, pero a veces no sabemos muy bien qué hacer con eso, y entonces parece que nosotras guiáramos un poco ahí como el escenario sexual, y yo creo que sigue siendo un espacio, por lo menos entre dos personas, cuando hay una situación de un encuentro, pero sí es real que genera ese temor y ese miedo, y yo creo que ese miedo es compartido. Lo que pasa es que nosotras un poco lo disimulamos, ¿no? Como, bueno, te voy a tirar todo esto y te voy a decir todo esto y vos vas a tener que hacer tal y tal cosa, y la realidad es que así como, y creo que nos pasa a quienes tenemos redes sociales, que lo vemos de una forma más concreta con las estadísticas, a mí particularmente me sigue un porcentaje muy alto de mujeres, que es el 90% aproximadamente de mujeres, y un porcentaje mínimo de hombres. Y ahí es donde también te pones a pensar como, bueno, si eso es una verdadera revolución sexual, que probablemente está muy acompañada por el feminismo y está buenísimo y eso es muy bienvenido, ¿qué pasa con ese 10%, por lo menos en el caso de mi red, que se quiere informar, que quiere llegar a información, pero qué pasa con el 90% restante? Yo al ser hombre tengo un poquitito más de hombres, pero sigue siendo mucho más bajo el porcentaje de hombres, y sin embargo, digamos, justamente yo tengo en el consultorio, por ser profesional, digamos, por ser psicólogo hombre, por ser sexólogo, mucho más hombres que se animan. Sin embargo, tal cual como vos decís, esto cuesta, pero sí, es verdad que hay una revolución en esto. Yo celebro, por ejemplo, cuando me invitan a programas en el día, a la mañana, para hablar de sexualidad, porque digo, es algo que antes era impensado que en horarios, digamos, que fuera de lo que es protección infantil se hablaran, porque se puede hablar de sexualidad con respeto, pero es verdad que digamos, ante esta revolución sexual femenina, los hombres, por lo menos es lo que yo escucho, también estamos un poco perdidos sobre qué lugar ocupar. Estamos como desorientados
¿sí? Volver a tomar las riendas o tal cual, para que sea un encuentro, verdaderamente compartirlas y entender que es como, siempre digo, como un avión tiene doble comando, entonces eso está bueno, ¿no? Como tratar de lograr esa dinámica de poder compartir entendiendo y conociendo, porque también algo que quiero decir, y quiero escucharte ahora, Fran, a vos con esta pregunta, es que nosotros pertenecemos a generaciones que no hemos tenido ESI, que no hemos tenido educación sexual y que recién ahora estamos aprendiendo, ¿sí? Nosotros tuvimos la suerte de aprender sobre el tema, pero alrededor nuestro la gente aprende a lo bruto y a veces lastimando mucho o lastimándose mucho. Sí, mira, yo lo que creo es que la revolución sexual la hacemos entre todos y todas. O sea, que no es la revolución sexual pura y exclusivamente de las mujeres. Cuando hablamos de revolución sexual, uno de los primeros, de lo primero que pedimos es educación sexual. Y la educación sexual es para todos y para todas, con lo cual siento que los hombres no se tienen que correr de ese lugar, que en ese lugar tenemos que estar todos, porque para hacer un cambio lo vamos a hacer entre todos. ¿Por qué, Fran, se corren? ¿Por qué se corren, pensás vos? Porque es interesante. Yo creo que se corren porque vienen también retomo de nuevo lo que hablábamos de los mandatos, de esto de que el hombre es el que tiene que saber en un encuentro sexual, es el que tiene que tener el guión y marcar para dónde ir. Entonces, por muchos años fue así, como que se guiaba la sexualidad por los mandatos y más el guión que te iba llevando el hombre, que la verdad es que para algunos será buenísimo, pero para otros, y para la gran mayoría creo yo, es un gran peso tener que ser el que guía todo, el que va llevando todo, porque la realidad es que ni nosotras ni ustedes tuvieron educación sexual. Entonces es un peso bastante grande y siento que muchos hoy en día siguen sintiendo, por esto no siguen a las redes sociales que hablamos de sexualidad, que a mí me pasa lo mismo que ustedes, el 90% son mujeres, entonces no siguen a las redes sociales. Cuando, por ejemplo, se hacen taller de masculinidades para hablar de sexualidad, va mucho menos que cuando hacemos talleres que son más apuntados, orientados a las mujeres. Cuando salimos a las calles a pedir sobre temas de sexualidad, también somos muchas más mujeres. Entonces es eso, como que siento que los hombres, entre todos los mandatos que tienen, está el de tener que saber de sexualidad, y por más que no sepan, porque tampoco tuvieron educación sexual, por más que no sepan, a veces se sienten como un poco en falta de si están mostrando que no saben. Entonces nosotros no podemos mostrar que no sabemos o que nos pasa esto y esto. Por eso también a veces es cuando una como mujer va a plantear lo que le gusta, lo que no, y va a hablarlo con la pareja. Hay veces, depende obviamente el hombre que uno tenga enfrente, si es que tenemos un hombre, pero hay veces que sentís como desde el otro lugar, esto, bueno, no me digas tanto, porque en realidad todo esto yo ya lo sé. Es como, entonces a veces también en algunas parejas pasa que ni siquiera le podés decir a tu pareja qué es lo que te gusta y qué es lo que no, porque la otra persona se ofende. HDP. Hora de pensar. Y confiando que van a escuchar algunos hombres que seguramente por ahí, por esta parte del trío ser hombre también, ¿no? ¿Qué podemos contarle a los hombres sobre el placer femenino? ¿Qué cosas definitivamente no hacer porque apagan el fuego? ¿Y qué cosas están buenas empezar a posibilitar? Y digo posibilitar y al mismo tiempo pienso, bueno, no sé si nosotros tenemos que posibilitar, pero por lo menos en algún punto abrirnos ¿no? Digo, ¿qué podemos hacer para que sea mucho más divertido y nos salgamos de ese lugar de justamente el hombre que conduce? Porque, digamos, en épocas clásicas la posición recomendada era el misionero, ¿no? Donde la sexualidad tenía que ser así para fines reproductivos, para cumplir con el coito marital, y la mujer ahí casi que ni tenía movimiento, porque de hecho es una posición absolutamente, digamos, pasiva, ¿no? Y donde el hombre hace fuerza, cumple y listo. Y la mujer ni siquiera cerquita de saber que puede tener orgasmos ahí, ¿no? Entonces,
a ver qué me pueden contar de esto y bueno, yo intentaré también escuchar para tomar nota. Una de las cosas más destructivas en una relación, y ahí sí me refiero a una relación hetero, es esto de no seguir cortejándose, no alimentar el deseo. Yo hablo mucho de deseo y para mí deseo es como mi tema, es como me posiciono mucho en ese lugar. Y cuando vemos los conflictos que hay en las parejas a nivel sexual, muchos de los conflictos, aún siendo otro el síntoma, eyaculación precoz, nace en la dificultad para los encuentros. Y esa dificultad en los encuentros está a veces muy basada en la falta de deseo o en la falta de motivación para tener encuentros. Yo creo que alimentar el deseo es lo mismo que regar una plantita, digamos. Es como literalmente es un trabajo de todos los días, de ocuparte, de estar ahí, de estar pendiente, cortar las partes que no estén buenas, alimentar las partes que estén buenísimas, fertilizar, digamos. Hay un montón de elementos que hacen que el deseo pueda construirse. Y esto, no creo que el deseo es espontáneo, que una relación de 2, 3, 6 años, 10 años, porque estoy ahí adelante tuyo me tenés que desear. Eso no funciona así. No. Y cuanto más nos posicionemos en estas creencias que son irracionales, que tienen que ver con el mandato que decíamos antes, con la falta de educación sexual, menos cortejo habrá, menos seducción habrá, y por lo tanto menos deseo va a haber del otro lado. Creo que el mito del deseo espontáneo me parece que es el más destructivo para las parejas. Creo que ahí es donde más hay que trabajar. Yo recuerdo, Marian, haberlo escuchado al doctor Kuznetsov hablarnos de esto, ¿no? No crean que no hay que hacer un esfuerzo. Y yo que trabajo mucho con parejas, con bebés, con nenes chiquitos, ¿sí? En posparto, lo que les recomiendo cuando, por supuesto, pasó un tiempo, no en pleno primer periodo, ¿no? Sino entre los 6 meses, el año y pico, tiene que ver con esto, a ver, planifiquen. No, nosotros queremos que sea de manera romántica, si nos amamos tiene que surgir. La verdad es que así se termina destruyendo, porque si ya había una distancia normal, porque nació un niño que requiere todas las miradas, cuando encima de todo esto, ¿no? Nosotros estamos esperando que esto milagrosamente vuelva a suceder, es re complicado, ¿no? Y nos empezamos a enojar. Muchas veces yo lo que veo entre las parejas justamente es eso, que mucho enojo tiene que ver con el desencuentro, ¿no? Y cuando por ahí es, che, una vez al mes, aunque sea, una vez cada 15 días, dense un tiempo para la intimidad. Intimidad no es sexualidad, no es que todo tiene que desembocar, perdón, sí, en el horario de protección al mayor en garche. La verdad es que en algún punto, digamos, con que nos miremos un ratito a los ojos es un montón, eso también es hacer el amor. Y el chape fuerte de Mariana. El chape fuerte, sí. Claro, el chape que me parece que es como una cosa divertida y fácil de recordar, ¿no? El chape fuerte es esto de todos los días chapar con tu pareja sin intencionalidad sexual. Porque la realidad es esta, ¿no? Sé, eso quedó, no sé, en mi época de Bariloche o cuando habíamos... Bueno, hay que chapar. Les pregunto, ¿cuánto hace que no chapan? ¿Cuánto hace que no chapan que no sea para tener un encuentro sexual? ¿No? Y la realidad es que, sobre todo en parejas largas, chapás únicamente en el momento que vas a garchar. Está bueno esto que decís, Marian, perdón que te interrumpa, porque realmente, digamos, muchas veces pasa eso, ¿sí? O sea, los hombres muchas veces cuando vamos a dar un beso es porque, viste, queremos ya ir a buscar ahí Sí. Y se pierde todo eso que vos decís del romanticismo, ¿no? O sea, ese chape fuerte, ¿cómo se hace, no? Eso es lo que hay que deconstruir, me parece, que tiene que ver con que el hombre siempre tiene, o el hombre heterosísmico, ¿no? Pero siempre tiene que estar ahí como dispuesto y siempre tiene que estar como un scout yendo y siempre listo y siempre preparado para poder tener relaciones y salir un poco de ese lugar y cortejar y volver a seducir y volver a generar situaciones placenteras. Alimentan lo que yo llamo el chanchito erótico, ¿no? ¿Viste? Cuando tenés una alcancía y le vas poniendo todos los días moneditas, es lo mismo. O sea, si vos no tenés capital erótico para llegar a la noche o al fin de semana o a fin de mes, y difícilmente vas a poder responder con algo desde lo erótico y lo sensual. En cambio, si todos los días vas chapando, te mandas mensajes, generas situaciones que dejan ahí como medio en puntos suspensivos, te halagás con tu pareja, o sea, se admiran.
yo garantizo que cambia 100% la relación. Y no es como, bueno, entonces chapamos es chapar, por el mero hecho de chapar y rememorar un poco esta sensación hermosa de cuando tenías 14, 15 años y te ibas a la vuelta de la escuela y te chapabas con tu compañero, que era una bomba, y quedabas hecho un fuego y volvías a la escuela que no podías más. Eso, ¿no? Como volver a generar hormonalmente también estas emociones, esto bien de la neurobiología, digamos, cómo funciona el cerebro para activar con emociones. Y creo que eso es lo que marca la diferencia en las parejas. Parejas que están más conectadas desde lo sensual y lo erótico van a tener después más posibilidades de tener encuentros sexuales placenteros. Sí, y además desde el lugar también de pensar que la intimidad es pura y exclusivamente sexo, y el sexo es pura y exclusivamente penetración o genitalidad y demás. Y yo creo que a mí me ayudó mucho todo lo que es el estudio del tantra y demás, que digo, a ver, no es que hace falta que todos vayamos a tener encuentros tántricos, ¿no? Pero sí que a veces uno puede tener una profunda conexión íntima con la otra persona, como decía Marian, ella lo dice desde un beso, de sentarse frente a frente, mirarse a los ojos. ¿Qué perdimos eso de cuando nos mirábamos a los ojos, no? El tocarnos el cuerpo, el hacernos una caricia, el hacernos un masaje, el estar ahí presente también para el otro. Y también pienso que perdimos o que hay mucha falta de comunicación en sexualidad, ¿no? Esto de decir, de hablar, o sea, así como hablamos de dónde nos vamos a ir de vacaciones, poder sentarse con tu pareja mientras que estás mirando algo, tomándote un vinito o lo que fuera, y poder hablar de qué es lo que te gusta, qué es lo que no, porque a veces como estás hace 20 años y das por sentado que le gustan las mismas cosas que le gustaba cuando recién se conocieron, y falta mucho esto de hablar con el otro, o porque me sigue dando vergüenza, por más que sea mi pareja, me sigue dando vergüenza hablar del tema, o porque pienso que si le digo que tengo tal o cual fantasía o ganas de hacer tal cosa, se va a enojar o lo va a tomar a mal. Entonces también esto de cuando vos decías, Mauricio, de a ver qué es lo que podemos hacer los hombres, aparte de todo lo que dijo Marian, que me pareció excelente, también este hecho de decir, bueno, a ver, no deducir yo lo que puedo hacer, sino también sentarme a hablar con la persona con la que tengo enfrente y preguntarle. No es que la tengo que conocer y saber todo lo que le gusta porque estoy con esa persona hace un montón de años, sino como empezar a hablar más y a pensar, a ver, bueno, vamos a hacer esto, vamos a comprarnos un juguete, vamos a leer un libro, vamos a mirar tal peli juntos, vamos no sé, a ir a un taller, a aprender algo nuevo. Entonces, como desde todos esos lugares, desde el hablarse y desde lo que decía Marian, que es muy sencillo esto de bueno, me mando un mensaje un poco hot, armo el encuentro, también que no sea espontáneo, el armar el encuentro, decir, bueno, esta noche vamos a estar juntos, y que después puede caer en que va a ser algo sexual, o puede ser que no, que estuvimos juntos teniendo un momento de intimidad, pero creo que nos falta mucho de eso, de como dar por sentado un montón de cuestiones y dejar de darlas por sentadas y jugar más, ¿no? Atrevernos como a que volver a ser niños, a que sea un juego, mismo también para cuando nos comunicamos y nos sentamos con la otra persona a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no, también podemos ir haciéndolo en forma de juego, hacemos un listado de fantasías, nos las intercambiamos, vamos sacando uno y vamos viendo a ver cuál podemos hacer, y todo eso da también el conocer al otro, ¿no? Y seguir conociéndolo, ir viendo cómo va cambiando a lo largo del tiempo. La verdad es que suele costar, da vergüenza, por más que tengamos muchísima confianza con el otro, y termina siendo justamente un trabajo. Y yo creo que las disfunciones sexuales muchas veces suceden justamente por la exigencia, ¿no? Yo creo que si no hubiera tanta exigencia, tanta presión, digamos, nosotros no tendríamos nuestro trabajo de sexología, ¿no? Y hay algo ahí donde realmente esto sucede, ¿no? Y digamos, yo creo que en el caso de los hombres, y obviamente, digamos, después me gustaría que las personas que están escuchando entiendan que estamos hablando del hombre y la mujer, pero que todo esto se puede aplicar también, ¿no? A una relación de un hombre con otro hombre, porque también
se juegan las relaciones, digamos, homosexuales, ¿sí? Por ejemplo, o que cuando hablamos de placer femenino estamos hablando de que no necesariamente tiene que ser un hombre el que, digamos, esté del otro lado de la sexualidad femenina. También estamos hablando del autoerotismo, pero justamente de eso quería hablar un poco, ¿no? HDP. Hora de pensar. ¿Por qué en los hombres estás más permitido? ¿Será porque, como alguna vez escuché, tenemos nuestro órgano genital más hacia afuera? ¿Qué pasa con esto, no? Porque hay algo ahí que digamos que al hombre es como que si se lo estimulara y como si estuviera, no sé si bien visto, pero en algún punto es como que está dado por hecho. Pero cuando a una mujer abiertamente dice, sí, yo me masturbo, por lo menos entre los hombres se miran así de reojo, digamos, por más que todo esto haya evolucionado y por más que además después de la pandemia también en ese sentido haya cambiado bastante todo. Pero, a ver, ¿qué les parece que pasa con el autoerotismo, ¿no? Y el placer, el placer en la mujer al respecto? Yo creo que hay como una especie de cultura del falo, ¿no? Donde a mí me pasó cuando yo estaba embarazada de Camila, de mi hija. En una de las fotos de las imágenes de la ecografía, mi hija tiene las piernas abiertas así y se ve la vulva de mi hija en el medio, o sea, el sanguchito ahí en el medio, o sea, con las patitas abiertas así. Y cuando yo mostraba esa foto y les explicaba a mis familiares que esa era mi hija, que bueno, que era una nena, digamos, o que por lo menos tenía vulva y que luego se identificará o no como una niña, sí había como una cara de ¿qué onda con esto, no? Y pasó luego que una de mis amigas queda embarazada de lo que luego fue un niño, y cuando ella ve una de las ecografías, el nene estaba agarrándose el pene. Y toda la familia se lo celebró, ¿no? Y se lo festejaban, como, hijo de tigre, ¿no? Como esta cosa de, qué bien. Y creo que estamos un poco adiestrados y adiestradas a celebrar el pene, ¿no? Y hay una cosa como de, qué bien que se toque, qué bien, qué bueno, mirá Carlito cómo se toca, ¿no? Hijo tigre, mira, la tiene re grande. Y creo que hay mucho miedo y mucho pudor en relación a la sexualidad femenina y cómo se pone en juego la sexualidad femenina, donde el placer femenino es como sesgado. Y como hasta enceguecido, yo diría, ¿no? Como esa cosa de vamos a ponerle un velo a esto, eso no existe, acá no hay nada, acá no pasó nada, asqueroso, sacate la mano de ahí. Creo que tiene mucho que ver con eso que hablábamos antes de la falta de educación sexual, los mandatos, esto de quizás como hacerle como el culto al falo, ¿no? Como qué bueno, que mira el pito que tiene. Me parece que hay como toda una cosa ahí de festejarlo. Y obviamente, si sos varón y vas creciendo en un contexto que te celebró siempre por tocarte, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? ¿Por qué eso va a ser un problema para vos? De la cantidad de varones que yo recibo en el consultorio, que con el equipo recibimos en el consultorio, no hay varones que no se toquen. No, y el que no se toca es porque es una situación eventual, porque es un problema de pareja, digamos, porque hay una dificultad, pero cantidad de mujeres que no se tocan, listas y listas y listas. Why? Entonces ahí también tenés una estadística y eso también te marca un corte, digamos, hay como algo que por un lado viene como una predisposición sociocultural para que el hombre pueda tocarse y está permitido y está avalado, y para nosotras es como, no, qué asco, ¿no? Incluso pasa, Mauri, yo por ejemplo una de las preguntas que hago a las chicas en el consultorio es ¿cómo definirías tu vulva? ¿No? O sea, si vos la pudieses definir con una palabra y te dicen barbaridades, ¿no? Como un bicho, un asco, una medusa, una babosa, cosas horribles. Lo importante que es para el encuentro con el otro, conocerse así. Esencial, y además es la zona donde digamos, no sale el cerebro, obviamente, pero digo, es la zona donde se genera nuestro placer. Entonces, si yo defino mi zona de placer como una babosa, como una medusa o como una cosa asquerosa, difícilmente voy a poder pedirle que me genere placer. Si no me toco, no me acaricio, no me conozco, imposible. ¿Y vos, Fran? Porque el tiempo es tirano, nos quedan poquitos minutos. Sí, bueno, es lo mismo que veníamos como hablando de los mandatos. Ahí venimos todos como si fuese con un guión, que hay cosas que nosotras sí y nosotras no, y hay otras cosas que ustedes sí o ustedes no, como por ejemplo el tema de
de hablar de la masturbación, de hablar del tema para nosotras. Siempre fue como de este tema no hablamos, así como hay de un montón de otros temas que las mujeres, que hoy en día ya por suerte esto está cambiando, pero hay temas de los que las mujeres, bueno, históricamente de estos temas no podemos hablar. Me remonto a cuando era la época de no hablar de política, no podíamos votar. Bueno, después el tema de no poder hablar de nuestro placer, de no poder, y hablar de nuestro placer, hablar de masturbación es hablar de nuestro placer, porque en líneas generales yo digo que soy una abanderada de todo lo que es el autoplacer, pero es hablar de nuestro placer, pero también es conocernos, es el descubrirnos, el descubrir nuestro cuerpo, descubrir cuáles son nuestras zonas erógenas, y mismo también hay muchas mujeres, yo doy talleres que son específicamente de autoplacer, que han venido mujeres que por ahí ya tienen 2 hijos y nunca tuvieron un orgasmo y nunca se tocaron. Entonces pensar que esa es la forma que tienen de vivir la sexualidad, y más con esto de que es obligado, porque claro, si yo no tengo placer, siento que mi vulva es algo sucio, como dice Marian, los nombres que le ponen, incluso muchas mujeres que han venido, personas con vulva que han venido a los talleres, que yo les hago hacer un ejercicio, bueno, todas con unas sábanas tapadas, pero ponen una linternita y un espejo para mirarse la vulva. Y yo les digo, la verdad que el 70% de las que han venido no se miran en la vulva con un espejo. O sea, como ya desde el vamos es como lo sienten, como decía Marian, como algo sucio, algo feo, algo asqueroso. Entonces también el tocarse. Y mismo yo que tengo Erotic Pink, la boutique, que vienen muchas diciendo, bueno, quiero comprar un juguete porque con mis manos yo no me quiero tocar. Quiero empezar a explorarme, pero no me animo me da asco. Pero eso es, como decían antes, es la educación sexual que tuvimos, y que desde muy chiquito la cultura al falo y la no cultura a la vulva. Todos los nombres que tiene el falo y los pocos nombres que tiene la vulva, y los muchos nombres que tiene desde el lado de lo negativo. Entonces sí siento que parte de esta revolución sexual de la que estamos hablando tiene que ver con que dejemos de pensar que hay temas de los que nosotras no podemos hablar, que empecemos a hablar más del autoplacer y a llevarlo a cabo, porque nos ayuda un montón. Buenísimo, la verdad es que me quedo pensando en un montón de cosas después de este podcast. La verdad es que espero que, como todo lo que voy proponiendo en HDP, que es mi podcast, que es Hora de Pensar, le llegue a gente, porque voy viendo de a poquito que, a pesar de hacerlo muy remándola, van subiendo los escuchas de distintas partes del mundo, y uno no sabe a dónde llega. Y la verdad que para mí es un lujo escuchar a 2 personas que no solamente levantan el dedito y dan discursos, sino que yo sé que tratan en su vida de ser consecuentes con esto que están diciendo. Así que les agradezco un montón, y bueno, seguiremos hablando en las distintas cosas. Ojalá que también podamos encontrarnos para conversar de otras cosas que no sea sexualidad, sino de la vida misma. Pero bueno, les agradezco un montón haber sido parte de este podcast. Y bueno, si cada una quiere decir a dónde las encuentran en las redes para que la gente las siga, adelante. Gracias por el espacio, primero que todo, gracias. La verdad que es muy valioso poder hablar, no importa si esto llega a 1, 2 o 55.000 personas, lo importante es poder hacerlo. Y creo que esa es la manera, sí, de a poco y insistiendo. Mis redes sociales, mi gran red social es Instagram, es @lic.marianaker. Bueno, desde mi caso, un lujo haber estado con Marian y con vos, Mauricio. Y a mí me pueden encontrar en Alas para tu Sexualidad y también en Erotic Pink. HDP, Hora de Pensar. ¿Qué episodio nos mandamos hoy, verdad? Al menos yo quedé muy contento, porque fue una charla hermosa con 2 colegas, y el objetivo de poder hablar
abiertamente sobre sexualidad femenina se cumplió. Recuerden que este podcast lo hago con mucho amor, desde mi casa, con un micrófono que me he comprado. Trato en lo posible de que sea lo más profesional que se pueda hacer. Y me pone re contento que cada vez sean más las personas que elijan escuchar HDP Hora de Pensar. Ya hay otros 10 episodios disponibles con un montón de temas para que puedas escuchar. Para hacerlo, tenés que darle seguir en la plataforma que estés escuchando. Recordá que el podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox y hasta está disponible como video en YouTube. Y obvio, si te gustó, por favor, recomendalo. Te mando un enorme abrazo de oso que llegue hasta donde sea que estés en este momento escuchando. Gracias totales por llegar hasta aquí. HDP. Hora de pensar.